Punto por punto. Voy a platicar con Toño Sánchez Purón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, recién designado presidente en este máximo órgano de la iniciativa privada en el estado de Morelos. Toño, bienvenido a Punto por Punto una vez más. Javier, gracias, muy buenos días, gusto en saludarles. Bueno, ya nos quitamos el cubrebocas por la sana distancia, estamos en un lugar abierto para la gente que luego opina y dice, bueno, no usan el cubrebocas, estamos tomando las medidas que dicta la autoridad sanitaria. Toño, que nos platiques cómo ha vivido, estamos casi por cumplir un año de, sobre todo en México nos tuvimos que aislar prácticamente, meter en nuestros hogares, aislarnos para evitar en lo mayor posible los contagios, y dentro de ese periodo de la pandemia el sector productivo ha salido bastante golpeado. ¿Cómo ha vivido, cómo ha sentido y cómo ha sobrevivido el sector empresarial a la pandemia? Bueno, recordemos que veníamos de un 2019 que no fue el mejor año y fue el año inicial del actual gobierno. Y pues, por lo regular ese fenómeno sucede sexenio con sexenio en este país, donde en lo que va retomando el gasto público y se van acomodando todos los factores que generan justamente la economía, pues bueno, tuvimos un año donde hubo un decrecimiento de cerca del 1.9%, ¿no? Veníamos de un año 2019 complicado, sin embargo entramos en una etapa donde el 2020 pues, nos generaba esa incertidumbre de qué venía hacia adelante. La economía no estaba tan golpeada porque a final de cuentas pues, habíamos generado o se generaba la vida cotidiana, y eso a final de cuentas pues daba el respiro suficiente al empresariado pues para seguir manteniendo una actividad de sus negocios que generaran justamente la cuestión de la liquidez, ¿no? Traíamos una inercia, ¿no? Quizá 2019 no fue un año en general del país de crecimiento, con 0.01% de crecimiento, pero traíamos cierta inercia de los años anteriores, y luego se presenta 2020 desastroso. Con un panorama, cuando nos enteramos de lo que se venía adelante, donde se generaba mucha incertidumbre, muchos países empezaron a generar el confinamiento y veíamos en México qué iba a suceder, ¿no? Y bueno, generó mucha incertidumbre en ese sentido. Sin embargo, bueno, nosotros como empresarios vimos y tuvimos esa visión de lo que pues, la comunicación hoy en día, lo que nos genera y la información que fluye, pues nos da la oportunidad de generar y dar criterios, ¿no? Y veíamos que pues iba a ser algo muy similar a México porque no podíamos estar abstractos a la situación que se veía. Sin embargo, bueno, nosotros hicimos un planteamiento pre-COVID, hicimos un planteamiento durante el COVID y una reactivación económica, justamente con ese motivo, ¿no? Con el motivo de ir buscando cuáles iban a ser las alternativas para que los negocios pues, no tuvieran un cierre definitivo derivado de una situación que desconocíamos, ¿no? Porque conocíamos de inundaciones, conocíamos de temblores, pero esto era de desastres naturales, y esto es una enfermedad que sorprendió el mundo. Totalmente, ¿no? No sabíamos ni cómo reaccionar. Y cómo se ha venido enfrentando todos estos retos. Hicimos un planteamiento pre-COVID, durante el COVID y post-COVID. ¿Cómo se ha venido enfrentando? ¿Cómo se ha venido asumiendo este reto desde el sector privado? Bueno, nosotros veíamos que para poder seguir transitando en una etapa donde pues, un negocio para que pueda subsistir, lo que necesita, dependiendo en el sector que te desempeñes, pues, lo que necesita es justamente ventas, ¿no? Y si las ventas no se dan en cualquier rubro, pues no hay liquidez y por ende pues se genera una cadena, ¿no? Entonces nosotros lo que veíamos era que esto se podía enfrentar a falta de ventas, pues un financiamiento que pudiera generar un mayor plazo para que las empresas, los micro, pequeños empresarios sobre todo, tuvieran esa posibilidad de enfrentar esta etapa. Eso daba un respiro de manera momentánea. Sí. No era la solución, pero
pues de acuerdo a cómo se hacía el planteamiento, es que en diciembre ya estábamos en una etapa donde volvíamos a una vida relativamente cotidiana. Sin embargo, pues tenemos que reconocer, esa situación no se dio. Sí, claro. Sin embargo, bueno, no dejamos esa posibilidad, ¿no? La posibilidad de ir buscando las fuentes de financiamiento donde el empresario pudiera tener el oxígeno suficiente para ir enfrentando la situación de falta de clientes, porque Claro. pues al abstraernos de nuestra vida cotidiana y tener que estar en nuestra casa, pues a final de cuentas eso generaba. Y luego vino un repunte en enero y los primeros días, semanas de febrero, complicado. ¿Qué apoyo, cómo han podido sobrevivir las empresas, sobre todo los micro negocios? Hay información de que desde el gobierno se ha apoyado con créditos, sin embargo, pues desde la presidencia de la Canaco y ahora en el Consejo Coordinador Empresarial, te hemos escuchado decir que hay mucho burocratismo, son inaccesibles los créditos, o sea, poca gente realmente tuvo el apoyo de un crédito, de un recurso económico. Quizás siendo la referencia de lo que había sucedido en el 2019, donde nuestra economía no estaba boyante y no estaba sólida, pues bueno, nos enfrentamos en un 2020 buscando justamente el acceso a estos financiamientos, donde pues prácticamente no daba nuestros números, todo lo que teníamos que solventar en cuanto a respaldo, en cuanto a garantías, pues en muchos casos no se daba. Y bueno, la manera como habíamos enfrentado otras crisis, otras situaciones parecidas, había sido donde el gobierno relajaba ese tipo de medidas y donde se abría y se ampliaba justamente ese canal donde podías tener ese acceso. Sin embargo, bueno, considerando que las políticas hoy no cambiaron, que se buscaron fondos de financiamiento, sin embargo el hecho de tener un adeudo que te generara en buró de crédito un antecedente negativo, pues en algunos de los casos pues no teníamos ese camino abierto y teníamos que empezar a buscar otras alternativas. La banca privada pues de por sí es muy cara, sus tasas no son lo más preferenciales hacia el sector empresarial y sobre todo, hablando muy en particular, creo que la conformación de nuestra economía la gran mayoría está en el nivel de los micro y pequeños empresarios. Así es. Y ellos son los que justamente empezaron a sufrir esta situación, ¿no? De manera directa y de manera puntual, y de la misma forma nosotros hicimos el señalamiento y buscamos las alternativas. Primero estaba el Fondo Morelos lo que ofertaba y por el otro lado, bueno, también empezamos a incorporar un esquema nuevo en México que se utiliza mucho, pero que no tiene mucha difusión, que son las cooperativas. Definitivamente la banca privada queda totalmente inaccesible y los fondos de gobierno no han sido suficientes. En el caso específico de Morelos, ¿cuántos negocios realmente han sido beneficiados? ¿Cuánto necesitaría la iniciativa privada para poder sobrevivir? ¿Cuántos empleos se han perdido? ¿Cuántos negocios, según el censo que ustedes pudieran tener, han tenido que cerrar por la crisis que están viviendo? Mira, los datos están ahí muy, muy claros. Esta iniciativa de Morelos Rinde Cuentas ha generado información. Las estadísticas están reflejadas justamente en el impacto en cuanto a los montos, el número de empresas. Fue complicado, sin embargo, fue la oferta del gobierno. La otra situación que me hablas en cuanto a lo que tiene que ver con el cierre de empresas, bueno, el último dato que obtuvimos del INEGI hablaba de cada 100 empresas, 23 tuvieron que cerrar. Y si estamos hablando de 108 mil micro y pequeños empresarios que conforman la economía en el estado de Morelos, pues bueno, ahí tienes 108,000, el 23%. Más, han tenido que cerrar. Eso así. Y bueno, si tú consideras que de 2 o 3 empleos por cada empresa, por cada negocio, pues sí te da una cantidad bastante interesante. Y bueno, esa es la situación que hoy estamos enfrentando. Y lo que quedaría al margen sería la situación del comercio informal, ¿no? Claro, independientemente del comercio informal, que ese es un tema grandísimo y aparte y muy complejo, se han acercado ustedes a las autoridades del gobierno del estado, la Secretaría de Economía
o la Secretaría de Economía se ha acercado con el Consejo Coordinador, ha planteado alguna propuesta para seguir sobrellevando, porque ese tema de la pandemia no ha terminado y seguimos viendo en la calle cortinas bajadas, se renta y se renta y se renta, y negocios medios vacíos. ¿Qué alternativas ha dado la secretaria de Economía, Cecilia Rodríguez, al Consejo Coordinador? Mira, de momento la oferta sigue como inició, sin embargo, en lo particular, como sectores aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial, estamos trabajando en una agenda que nos permita justamente, por un lado, generar la reactivación de acuerdo a los límites que hoy están establecidos con el propio semáforo. Sin embargo, sí falta un mayor acercamiento. Yo estoy esperando que en los próximos días esa situación se pueda dar para justamente entablar el diálogo, y a partir de ahí el poner y generar las ideas en la mesa, se puedan generar nuevas también, al mismo tiempo nuevas ofertas, claro, que nos permitan justamente, por un lado, subsistir, porque eso es lo inmediato, pero en un segundo término también el permanecer, ¿no? Muy bien, Toño, pues tú eres muy prudente, no lo dices, pero me parece que sí tendría que haber mayor acercamiento, mayor sensibilidad de las autoridades gubernamentales, sobre todo la persona encargada del área que tiene que ver con ustedes, con los empresarios, con los que generan el empleo, con los que generan la inversión. Pues esperemos que pronto haya alguna luz y que alguien les diga, oigan, atiendan a los empresarios que están urgidos, sobre todo los pequeños negocios están urgidos de que los escuchen y de que les den alguna alternativa. Para terminar, ¿algún comentario final o quieres brevemente abordar el tema del comercio informal? ¿Cómo ante la pandemia que se vive, pues la otra alternativa y la otra obstáculo que encuentran ustedes también es el comercio informal? Bueno, es una competencia a final de cuentas, sí, ¿no? Porque en muchos de los casos, sobre todo en la parte de la alimenticia, pues podemos encontrar muchas alternativas en la calle que no generan justamente un valor nutrimental a las personas y que al final de cuentas pues ha tenido y ha generado un impacto en la sociedad, ¿no? Sin embargo, aquí lo que estamos buscando es que los negocios, en un principio, como yo bien te lo mencionaba, puedan seguir manteniendo sus cortinas arriba, que busquemos alternativas de manera conjunta, estamos retroalimentándonos. Hoy represento al sector empresarial en su conjunto, cada presidente tiene su línea de acción, yo estoy trabajando en lo que corresponde al común denominador del sector empresarial y en ese ámbito me seguiré moviendo en el próximo año, y a partir de ello es que vamos a buscar y vamos a vertir ideas donde de manera unilateral o de manera conjunta podamos buscar primero la subsistencia y por el otro lado la reactivación. Gracias, Toño, por acompañarnos en esta entrevista. Gracias a todos ustedes. Es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Vamos a los mensajes y regresamos. Punto por punto.